El gobierno propuso aumentar las partidas presupuestarias para las universidades en el marco de un reclamo general que tiene que ver con el desfinanciamiento del sector y hasta se había hablado de un posible cierre en el mes de mayo. Con Jimena Fuertes ya analizamos el tema porque tenemos números para compartir también. ¿Qué tal, Jimé? Hola, buen día, Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿te parece que veamos una placa con algunas de estas propuestas que tienen que ver con el aumento de presupuesto y los números? Claro está. Dale. Allí está, 140% de aumento de las partidas para universidades nacionales. Sí, así es. El gobierno desde el Ministerio de Capital Humano anunció que van a ser 70 y 70 en 2 meses y es el mismo reclamo que ya venía desde el mes pasado, en realidad desde febrero cuando comenzaron a funcionar las casas de estudio. Jime, compartimos los números que aparecían recién en pantalla en la placa porque hablamos de un número que tiene que ver con marzo, este presupuesto que el gobierno indica que ya fue aprobado pero que no había sido anunciado, y también el de mayo, son 10.075, vamos a redondear, 10.075 millones de pesos para marzo, 14.224 millones para mayo, y aparece otro monto relacionado con una partida extraordinaria para hospitales universitarios. Así es, todo esto surgió a partir de la movilización que está convocada para este para este martes en todo el país, no solo aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino en todas las ciudades de provincia, en donde las universidades van a, con su comunidad, llevar adelante este reclamo. ¿Por qué digo comunidad? Porque es los estudiantes, los docentes y los no docentes, también las familias y además aquí en la ciudad de Buenos Aires la CGT, los sindicatos convocaron a acompañar detrás de los estudiantes. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? En nuestro país se prorrogó el presupuesto del año pasado, el presupuesto nacional de 2023. Con una inflación muy alta. Exacto. Entonces, cuando las universidades tienen que hacer frente a los gastos de funcionamiento de este año, claro, les queda muy corto. ¿Por qué ratifican el Consejo Interuniversitario Nacional esta movilización? Porque dicen que esto ya sucedió de anunciar aumentos y después no los veían en sus cuentas. Esto sucedió el 14 de marzo, del mes pasado, cuando los docentes, no los estudiantes, habían convocado al paro. A ver, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, puntualmente lo que dijo Mileno Jacobiti, es que esta plata no alcanza para solucionar el conflicto, porque habló de que el presupuesto con el aumento sirve para el funcionamiento, pero que de lado quedan los docentes, los ayudantes de cátedra, es decir, la gente que trabaja para las universidades y en las universidades. Claro, está bien la distinción que haces. Una cosa es el gasto operativo de, por ejemplo, prender la luz, prender las calderas en invierno, como empezó a suceder ahora en estos días, y otra cosa es el gasto corriente, el gasto salarial, para que los trabajadores y trabajadoras de la educación universitaria puedan cobrar su sueldo a fin de mes. Entonces, por eso se juntaron las dos cosas. Lo que están diciendo desde las universidades es que este anuncio que se hace desde Capital Humano, que es el mega ministerio donde quedó subsumido educación, es solo el 10% de lo que están necesitando para tener un normal funcionamiento. ¿Por eso se ratifica la marcha del próximo 23 de abril? Exactamente, porque en principio primero quieren ver que estos anuncios lleguen a las arcas en moneda constante y sonante, y también por otro lado porque dice, además de que llegue, de igual modo es solo el 10% de lo que se necesita para que funcionen las casas de estudio. A ver, hay muchos estudiantes en el país que durante la semana pasada advertían, ¿qué pasa si la plata no llega? ¿Cierran las universidades? ¿Qué pasa con las carreras? ¿Qué pasa con quienes tienen que dar exámenes finales en los próximos meses? Bueno, esa discusión se está dando dentro de los claustros y afuera también con las clases públicas que se están surgiendo en distintas facultades de distintas universidades, incluso, Silvia, las privadas, porque el Centro de Estudiantes de la UADE, que es una de las universidades privadas más vinculadas al mundo de los negocios, convocó a la movilización y van a estar allí este martes 23. Jimé, preguntarte, el tema auditoría ha generado mucho revuelo, porque en este comunicado de Capital Humano del Ministerio encabezado por Sandra Petovelo se habla de una auditoría sobre el destino y la utilización de las partidas presupuestarias de la facultad, de las facultades y de las universidades, ¿no? Desde el lado universitario advirtieron que esa auditoría atentaría justamente contra la autonomía universitaria. ¿Por qué? Sí, porque lo
lo que ellos dicen es, los gastos del Estado en el mundo universitario son todos gastos registrados. No hay forma de que circule dinero por otros canales. ¿Por qué? Porque es del Estado. O sea, vos no podés pagar si no hay un contrato, una partida asignada. Entonces, de alguna manera, ya están auditadas, porque es el mismo Estado el que le paga. Entonces, si vos como representante del Estado Nacional, en este caso Petovelo, ministra de Capital Humano, quiere acceder a la información, puede hacerlo a través de los mismos registros de la Secretaría de Educación, que es la que le asigna a los pagos de las universidades, que recordemos son nacionales, porque la educación secundaria, la educación primaria está provincializada, la universitaria no. Hay universidades provinciales, por supuesto, pero en este caso estamos hablando de las universidades nacionales, que son el grueso de lo que conforma, de lo poco que le quedó al Ministerio o ahora Secretaría de Educación.